Shabbat Shalom para todos, buenos días, ¿cómo están? Damos gracias a Dios por este día que nos permite estar con vida, nos concede el privilegio de poder estar en este día y todo lo que significa, implica el día del Señor, el Shabbat. Así que damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros, para siempre su misericordia. Dice su palabra que Él renueva la misericordia cada mañana. Así que tenemos mucho por qué dar gracias a Dios. Y bueno, y sobre todo gozarnos en lo que es este día. Así que les bendigo, que puedan estar bien, estar disfrutando de este día. Y por cuestiones de técnicos, el jueves pasado no pude transmitir en vivo porque problemas técnicos, como dije, el tema del internet a veces no anda muy bien, entonces se corta mucho la señal. Y bueno, en lo que la clase que estoy teniendo los jueves, en el espacio que les hemos llamado conectándonos con Yeshua y la Torá, y el tema que estoy aguardando tiene que ver con el discipulado desde la perspectiva hebrea, ¿sí? Digo discipulado porque es una palabra que manejamos o se entiende, ¿sí? Pero más adelante seguramente vamos a poderla cambiar, si así se puede, para que se pueda entender un poco mejor, ¿sí? Pero utilizo la palabra discipulado porque creo que todos conocemos lo que es el discipulado. Ahora bien, entonces en esta mañana de Shabbat ya quiero arrancar con la tercera parte del discipulado desde la perspectiva hebrea. Y para los que no han podido conectarse, no han podido ver los videos anteriores, ya esta es la tercera parte, la tercera clase, y me gustaría que usted pudiera entrar al grupo de la Quejilá Casa del Rey, del cual estamos transmitiendo, y poder buscar los videos, poder entenderlo un poco mejor, analizarlo, para que de repente todo lo que pueda hablar en este día no esté un poco descolgado, sino que pueda estar familiarizado con el tema, ¿sí? Todo lo que las dos clases anteriores he venido hablando o dando un pantallazo de lo que es una introducción, llamémosle, y todavía ni siquiera he podido hablar en sí de lo que es el discipulado, porque me parece apropiado, interesante, que podamos entender algunas cosas antes de poder entrar en sí al tema que tiene que ver con el discipulado, pero desde la perspectiva hebrea, ¿sí? Entonces, quizás para algunos están ya conectados, están quizás hace un tiempo que están familiarizados con el tema del hebreo, en las raíces hebreas, y bueno, estudiando las parashat, y bueno, para ellos de repente pueden estar un poco más, tener un poco más de entendimiento, pero para aquellos que por ahí son nuevos y no entiendan mucho, entonces todo esto lo que he venido hablando sobre la introducción es más que nada aclarar algunas ideas, algunos conceptos teológicos, algunas ideas o alguna filosofía que quiera o no dentro del pueblo de Dios, de la iglesia, se ha filtrado, y bueno, desde ese punto de vista se ha malinterpretado algunos textos tomado conforme a las reproducciones o a las traducciones, y se han ido perdiendo la esencia de los escritos. Entonces, más que nada, en las dos clases anteriores y esta,
también voy a hablar para aclarar algunas cosas, algunos textos fuera de contexto que de repente hemos tomado, o la gente, todos hemos tomado para decir algo, pero que no está claramente fundamentado en la Escritura, ¿sí? Entonces, en la primera clase, haciendo un resumen, yo les comenzaba diciendo que la Iglesia necesita tener una auditoría de algunas verdades que se ha creído y se fundamenta, ¿sí? Y que estamos en un tiempo donde aún la circunstancia nos trae, nos hace vivir, y que creo que como el mundo entero hoy está haciendo una auditoría en alguna manera o en algunos aspectos, también nosotros, desde la perspectiva de nuestra fe, de lo que creemos como verdad, y sobre todo la verdad que tiene que ver con el Mesías, con Yeshua, pero también con la Escritura, ¿sí? Necesitamos tener esa revisión de nuestra vida y ver algunos conceptos que, bueno, creo particularmente que hemos estado errados, ¿sí? Entonces, les hablaba de hacer una auditoría y les hablaba parte también de nuestra identidad, cómo fuimos desarraigados de nuestra identidad como pueblo, etcétera. Y la semana pasada, este jueves que pasó, no, el anterior, la segunda clase, yo les hablaba y me tomé tiempo para aclarar algunos conceptos también en cuanto a algunos textos que en la iglesia se entiende o se estudia, ¿sí? Pero creo, y vuelvo a decir, se los estudia mal, porque, por ejemplo, yo les hablaba que dentro de la teología cristiana está la idea, ¿sí? Está la idea de que Jesús, Yeshua, con su muerte vino a abolir la ley de Dios y vino a abolir la Torá, ¿sí? Entiéndase que cuando yo digo Torá es lo mismo que ley en algún aspecto, ¿sí? En la traducción original la palabra es Torá, que significa instrucción, pero traducido al griego pusieron la palabra ley. Entonces, quiero aclarar eso. Entonces, en la teología decía cristiana, se cree que con la muerte de Jesucristo, toda la ley establecida en el Sinaí fue abolida, ¿sí? Que los 5 primeros libros fueron abolidos, fue ya con la muerte de Jesús, es como que todo cambió, que quedó sin vigencia, pasó a ser parte del Antiguo Testamento, de un antiguo pacto. Incluso tanto es así que a veces se cree que toda persona o todo judío, entiéndase, que observante de la Torá, al reconocer al Mesías tiene que negar, y no es así. Entonces es una teología muy fuerte. Por ejemplo, la clase pasada les explicaba sobre Romanos 10, versículo 4, cuando dice que pero el fin de la ley, ¿sí? Pero el fin de la ley es el Mesías, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, analizábamos que desde una mirada literal, de una mirada griega, el leer literalmente la palabra fin parece como que ahí llegó a su punto máximo y terminó todo, dejando abolido lo anterior. Pero sin embargo, la palabra fin en el significado griego significa telos y tiene otro significado. O sea, la palabra el fin en griego es telo, y telo significa objetivo o propósito. Entonces, cuando leemos Romanos 10 vamos a entender que el propósito o el objetivo, ¿sí?, de la ley, de la Torá, era llevarnos a encontrar al Mesías. Entonces ahí cambia la perspectiva, porque no en todos lados, 36 veces de las 42 que aparece la palabra fin, se utiliza la palabra telo, y siempre tiene como objetivo el propósito
tiene el fin, ¿sí? En sí de llevarnos. Entonces cambia el significado, ¿sí? Entonces ahí veíamos que, por ejemplo, otro texto que veíamos, simplemente haciendo un resumen de la clase pasada, que cuando hay un texto muy conocido que dice en Juan 1, 16 y 17, que por cierto es un texto que muchos toman para refutar, para contrarrestar que lo que se está haciendo en este tiempo de volver a obedecer las Escrituras, pero más que nada obedecer los mandamientos, obedecer la Torá, toman como referente el libro de Juan, capítulo 1, versículos 16 y 17, y dice el texto: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de el Mesías. Entonces, este texto es tomado muy a veces drásticamente, porque debemos de analizar y estudiar cada palabra para poderle darle el significado, ¿sí? que tiene en sí. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros leemos rápidamente, decimos que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia vino por medio de Jesucristo. Entonces, estamos en un tiempo de la gracia que otro llama la dispensación, ¿sí? Totalmente equivocado desde mi punto de vista, pero la idea es poder aclarar, y eso es lo que estuve haciendo la semana pasada en la segunda clase. Si analizamos el texto, dice que gracia sobre gracia. ¿Eso qué significa? Que si con el Mesías vino la gracia, mi pregunta es que Israel no tuvo gracia en la antigüedad. ¿Verdad que no? Otros dicen que sí. Pero si el texto nos dice que vino gracia sobre gracia, la pregunta es: ¿Israel no tuvo gracia en la antigüedad? Claro que tuvo. De hecho, por ejemplo, cuando vemos que Dios se le aparece en el monte Sinaí a Moisés, le revela su nombre, su verdadero nombre. Abraham, desde Moisés para atrás, y específicamente a Abraham, Dios se le reveló como el Shaddai, el Dios Todopoderoso, ¿sí? Le reveló un atributo de su nombre, pero sin embargo a Moisés le revela su nombre y la esencia que significa el nombre en sí. Su nombre verdadero, cuando Dios dice que que Moisés quiso ver a Dios y Dios pasó por el medio, por el frente de Moisés, y dice que Moisés hizo una confesión, etcétera, pero anteriormente dice que cuando Dios envía a Moisés al faraón, dice: ¿el nombre de quién voy a ir? Y ahí aparece, dice que Dios le dijo: en el nombre de yo soy el que soy. Y el yo soy el que soy, ahí le revela su nombre, y su nombre es Yud Hei Ba Hei, ¿sí? Que está compuesto por 4 letras, y las 4 letras tienen un significado, o en la gematría es el número 26. El número 26 es el número que representa el nombre del Eterno, y el nombre del Eterno significa en su esencia la palabra gracia. Entonces, lo que Dios hace con Moisés es revelar la gracia para que el pueblo de Israel caminara en esa gracia. ¿Se entiende? Entonces, cuando el texto de Juan dice que por medio de Mesías vino la gracia sobre gracia, significa que la plenitud de la gracia, la máxima expresión de la gracia, que es Yeshua, vino sobre la gracia que ya estaba establecida desde tiempos antiguos. ¿Se entiende? Entonces, ese no es un texto para refutar lo que muchos dicen, que quedó abolida la ley, la Torá, y hoy ya no
no está en cuenta. Le citaba recién cuando Dios pasa por el frente de Moisés en Éxodo 34:5, mire lo que dice. Y descendió Dios en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Yud-Hei-Vah-Hei, ¿sí? El nombre del hebreo, dice, y pasó Dios por delante y él, Moisés, proclamó, dice, Yahweh, Yahweh, o el nombre verdadero, dice, fuerte y misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hermanos, aquí estamos viendo que la gracia ya vivía en el pueblo, aún en el tiempo de Moisés. O sea que el texto de Juan es un texto mal interpretado. Por favor, a la hora de querer contrarrestar lo que estamos enseñando, hagámoslo con un fundamento más sólido y no tomar un versículo fuera del contexto para decir lo que yo quiero decir. ¿Se entiende? También veíamos que también el texto dice, pero la gracia, y ese pero en el griego era la palabra jo, y la palabra jo en el diccionario Strong significa o tiene la connotación de esa palabra ser tanto la, los, el. Entonces cuando el texto de Juan dice pero la gracia y la verdad, en realidad dice que la gracia y la verdad no es un pero, porque un pero está como condicionando al texto, a lo que está queriendo decir el escritor. ¿Se entiende? Entonces, más o menos eso es lo que en las dos primeras clases he venido explicando y hoy quiero continuar. Así que prepárese sus mates, prepárese su té, su café. Tengo mucho para hablar hoy, así que en lo posible voy a tratar de terminar hoy. Así que si usted tiene algo para hacer, por favor, hágalo. Total, el video va a quedar grabado aquí, pero si usted puede estar conectado estaría buenísimo. Aunque bueno, aquellos que guardan y obedecen el día del Señor, el Shabbat, mucho para hacer no hay, simplemente estudiar la Escritura. Así que les decía de que el tema de poder interpretar algunos textos de la Escritura, nosotros necesitamos conocer el contexto, necesitamos conocer, por ejemplo, para darnos una mayor interpretación correcta, ¿sí?, de las cartas, tanto de Pablo, las cartas de Pedro, de Santiago. Por ejemplo, de hecho, creo que, y muchos coincidimos en lo mismo, que las cartas de Pablo, por ejemplo, a veces son un poco complicadas y difíciles de entender o de comprender si no conocemos el contexto y sobre todo a quién fueron dirigidas esas cartas. O sea, nosotros agarramos una carta y la leemos y la leemos según nuestra interpretación de nuestro contexto hoy. Pero sin embargo necesitamos conocer mucho más y a profundidad. Entonces, conocer el contexto de los escritos nos van a ayudar a nosotros a interpretar correctamente muchas de las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, como decía recién. Por ejemplo, les decía que interpretar una carta de Pablo en nuestros tiempos hoy es muy difícil, muy complicado, pero sin embargo, creo que de alguna manera los oyentes o los destinatarios de aquel tiempo, en mi entendimiento, creo que no le era tan difícil. Al contrario, si ellos conocían lo que Pablo estaba escribiendo.
no estaban ajenos a lo que Pablo estaba escribiendo. No era que Pablo escribió una carta a los de Corintio y los de Corinto estaban desconectados de lo que Pablo estaba diciendo. No, conocían perfectamente el contexto. Por eso, para mi interpretación, cuando Pablo, por ejemplo, escribió una carta a los Gálatas estaban conociendo el contexto de lo que Pablo estaba escribiendo, entonces no le era tan difícil entenderlo, porque tenemos que entender también que, por ejemplo, cuando alguien escribe una carta a una persona, a una audiencia o a un grupo, no va a escribir algo que esa persona o ese grupo no entienda y esté desconectado, ¿se entiende? Sino que toda la carta que tal persona escribe va a tener un contexto, va a tener una mirada, va a tener, digamos, el conocimiento para que cuando el lector, la persona, el grupo que lo lea va a decir, sí, nos está diciendo esto, porque la carta fue dirigida a mí. ¿Se entiende? El problema de muchos de nosotros es que tomamos una carta, le queremos dar una interpretación, de repente cuando nosotros no hemos sido los destinatarios. ¿Se entiende? Es como, por ejemplo, cuando alguien encontró una carta, qué sé yo, el cartero fue, se le cayó una carta, vino una persona, la abrió, se puso a leer, y ¿qué es lo primero que dice? No entiendo nada. Claro, no entendés nada porque la carta no fue dirigida a mí, tiene otro destinatario. Entonces, tanto el que escribió como el destinatario conocen el contenido de esa carta, pero si uno de afuera la toma no va a entender nada. Entonces, eso es lo que a nosotros nos ha pasado por muchos años, de muchas generaciones, no lograr entender y darle una interpretación correcta a las cartas, por ejemplo, de Pablo, como tantas otras. Porque no es como decir, pensamos que esas cartas fueron escritas a nosotros, pero sin embargo, hermano, cada carta usted le va a ver las primeras líneas, le va a ver los primeros escritos, le dice a los que están en el lugar tal, a los grupos tal. ¿Se entiende? Entonces, al menos que yo sea el destinatario, podré entender lo que se escribió. De lo contrario, solamente voy a tener una mala interpretación. Entonces, las cartas, por ejemplo, de Pablo, en su tiempo, cuando fue escrita en su contexto, podría decir que eran tan complicados, pero sin embargo en su tiempo no lo era, como lo es para nosotros hoy. Porque cuando el destinatario leía, vuelvo a recalcar esto, leía esa carta, entendía perfectamente lo que el escritor estaba diciendo. ¿Se entiende? Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Si tiene su Biblia, por favor, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Un pasaje muy conocido. El pasaje dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, a fin de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Hermano, el que no conoce ese texto en la iglesia es porque es nuevito. De lo contrario, si usted tiene más de un año, este pasaje se recontrapredicó, se enseñó diciendo, un montón de cosas. ¿Sí? Pero sin embargo, les hemos dado una mala interpretación. ¿Por qué le hemos dado una mala interpretación? Primero porque desde la perspectiva cristiana, ¿sí? Nosotros pensamos que las cartas del Nuevo Testamento fue escrito para los cristianos primeramente. Y error. El Nuevo Testamento, ¿sí? Llamémosle así, el Nuevo Testamento no fue escrito para los cristianos, fue escrito para los creyentes en el Mesías. Es otra cosa. Es totalmente otra cosa. Los escritos del Nuevo Testamento fueron escritos para los creyentes en el Mesías
y para aquellos que observaban la ley o la Torá de Dios. ¿Se entiende? Entonces, desde la perspectiva cristiana, nosotros pensamos que, por ejemplo, la carta de Pedro fue escrita en la iglesia. Otro error, no fue escrita en la iglesia, propiamente dicha como se entiende hoy la palabra iglesia. ¿Sí? Yo creo en la iglesia de Dios como el pueblo de Dios, como el pueblo escogido de Dios, pero esperemos un momento. No creo en la iglesia como se ha enseñado, que es una iglesia que Dios levantó después de haber desechado a Israel, y que ahora desechó a Israel, se levantó un nuevo pueblo llamado la iglesia, y ahora todo el Nuevo Testamento está centrado en la iglesia. No, eso lo creía antes, hoy no. Yo creo en la iglesia, pero sin embargo, yo creo que propiamente dicho por la palabra en griego, traducida al hebreo, la congregación del Mesías, ¿sí? La asamblea del Mesías, bueno, en griego, iglesia. Pero no creo en la iglesia de gentiles, porque ya si hemos creído en el Mesías, ya no somos más gentiles. Hemos sido injertados en el olivo natural que es Israel. ¿Se entiende? Ahora bien, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, es un pasaje muy conocido que desde el pensamiento cristiano, eso fue escrito para nosotros, la iglesia. Vamos, si usted tiene su Biblia, por favor, vamos a leer. Primero antes de desarrollar algo, quiero ver a quién fue dirigida esa carta. ¿Sí? ¿A quién fue dirigida esa carta? Porque si no, vamos a interpretar algo incorrecto. Primera de Pedro. Vamos para Primera de Pedro. La carta del apóstol Pedro. Vamos a ver a quién fue escrita. ¿Sí? Y dice, Primera de Pedro, versículo 1, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados y a los de la dispersión, que están en Ponto, en Galacia, en Capadocia, Asia y Bitinia. O sea, el apóstol Pedro está escribiendo una carta y los destinatarios son, ¿quiénes? Los expatriados y los de la dispersión, que están ¿dónde? Que están en Ponto, están en Galacia. Al menos que usted viva en Galacia, vamos a poder entenderla. Pero bueno, estamos hoy en otra parte de la tierra. Ahora, vamos de nuevo a 2 de Pedro capítulo 2, versículo 9. El apóstol Pedro le escribe, entonces ya tenemos detectado que su carta va dirigida a los expatriados, a los de la dispersión que están en Galacia. ¿Coincidencia? Pablo escribe una carta también a los Gálatas. Entonces ahora, unos minutos después, yo le voy a explicar quién estaban en Galacia, quién estaba en Ponto, quién estaba... Entonces él dice que vosotros sois linaje escogido. La pregunta que debemos de hacernos es, ¿quién es linaje escogido? Entonces, por favor, yo no le quiero dar mi interpretación de quién es linaje escogido hoy. Cualquier persona que agarre una Biblia va a poder pensar, sí, la Biblia fue escrita para otros, pero para mí, sí, perfecto. La Biblia es una y Dios nos habla por medio de eventos, ¿sí? Por cosas que sucedieron, y la palabra es viva y eficaz y nos puede ministrar, nos puede hablar, está todo perfecto eso. Pero redefinamos, porque se ha enseñado, nos han enseñado que para poder entender una palabra necesitamos ir, por ejemplo, si usted en el Nuevo Testamento hay una palabra que no entiende, usted tiene que ir a la concordancia, tiene que ir a algún libro de estudio, algo que lo lleve en versículos de referencia
a ver dónde aparece la primera vez esa palabra y a usted le va a abrir el panorama. ¿Sí? Entonces, el texto dice que nosotros somos linaje escogido. Cuando la palabra dice vosotros, ¿quiénes? ¿Quiénes son vosotros? El grupo aparte, la iglesia que con Jesucristo vino a levantar y que desechó a Israel, la iglesia que hoy conocemos. A ver, vamos a donde aparece entonces por primera vez quién es el linaje escogido. ¿A quién Pedro le está diciendo vosotros? A los expatriados, a los que están en Galacia, le está diciendo ustedes son el linaje escogido. ¿Quiénes? Éxodo 19:5. Éxodo 19:5. Dice, escuche bien lo que dice Éxodo 19:5. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardaréis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardaré mi pacto, seré mi especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra. Entonces, ¿quién es el linaje escogido? O sea, hay muchos versículos más. Simplemente quise tomar este de Éxodo 19:5, donde acá Éxodo 19:5 me dice que el pueblo que es especial tesoro para el Dios eterno es Israel. Segundo, el apóstol Pedro dice que no solamente es un linaje escogido, sino también que dice que es un real sacerdocio. Real sacerdocio. El versículo siguiente de Éxodo 19:6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes. Una nación santa. Fíjese que lo tercero que el apóstol Pedro dice es que el linaje escogido es un real sacerdocio y que es una nación santa. Es una nación santa. El mismo versículo 6 de Éxodo 19 dice, y vosotros me seréis para mí un reino de sacerdote, una nación santa. Y Deuteronomio capítulo 7 versículo 6 dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser su pueblo suyo, de entre todos los pueblos que estáis sobre la tierra. Entonces, linaje escogido, lo dice Deuteronomio, que Dios te ha escogido como pueblo de entre todos los pueblos. ¿Se entiende? Deuteronomio 26:18 dice, y el Señor ha declarado hoy, tú eres su pueblo, su exclusiva posesión, como Él te prometió. Deuteronomio 26:19 dice que Él te pondrá en alto sobre todas las naciones que ha hecho para alabanza, renombre y honor, y serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él te ha dicho. Entonces, cuando usted lea la carta de Pedro, usted tiene que saber quién fue el destinatario, porque al destinatario de esa carta, Pedro le dice que ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. El único pueblo que fue levantado, escogido por Dios para anunciar las virtudes, fue el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. ¿Se entiende?
Ahora la pregunta, ¿quiénes estaban en Galacia? ¿Quiénes estaban en esos lugares en Pontio? ¿Quiénes eran esos destinatarios? ¿Quiénes eran los expatriados? ¿Quiénes eran los de la dispersión? ¿Quiénes eran? O sea, ¿qué personas eran? Si nosotros, y no me quiero detener mucho porque creo que sería otra enseñanza, otra clase, pero los expatriados, los de la dispersión, son las 10 tribus perdidas que se dividió cuando Israel era uno como reino, y por el pecado de Salomón Dios prometió que el reino se iba a dividir en dos, y quedaron 2 tribus por un lado y 10 tribus por otra. Las 2 tribus que quedaron, que fueron la tribu de Judá y la tribu de Benjamín y algunos de los levitas, quedaron en Jerusalén, en Israel, en el reino del sur. ¿Sí? Y las 10 tribus que componían fueron llamadas como la casa de Israel, que ellos se fueron con el liderazgo de Jeroboam, y luego de unos años, las tribus que se quedaron en Israel, quedaron en Jerusalén, fue conocida también como la casa de Judá. ¿Sí? Entonces, teniendo un pantallazo de esto, años después, la casa de Judá, los judíos con los benjaminitas, fueron cautivos por Nabucodonosor, fueron llevados a Babilonia y estuvieron 70 años. Cumplidos los 70 años, ellos regresaron a Israel, a Jerusalén, y reconstruyeron el templo, etc. Las 10 tribus que estaba liderada por Jeroboam fueron llevados cautivos por los asirios, de los cuales ellos no regresaron nunca más. Se mezclaron entre los gentiles, se mezclaron entre los asirios, ¿sí? Siendo que la casa de Judá, los judíos regresaron, la casa de Israel, las 10 tribus se perdieron. ¿Se entiende? Entonces, hubo una dispersión. Entonces, ¿por qué expatriados? Y debemos de entender este texto. La casa de Israel pecó contra Dios, ¿sí? La casa de Israel, ya dividida, las 10 tribus, pecó contra Dios, y Dios se divorció, le dio carta de divorcio. Entonces los dejó, mientras que a la casa de Judá nunca Dios se divorció. Entonces ellos permanecieron en la casa en Jerusalén, pero las 10 tribus se perdieron, se mezclaron, perdieron su identidad, y Dios le pidió carta de divorcio. Ahora bien, cuando la casa de Israel, las 10 tribus, supieron que Dios se había divorciado, ellos perdieron su esencia, perdieron su identidad, perdieron, digamos, las palabras que aún en Moisés, como pueblo unido, como uno, habían sido dadas. Sin embargo, y aquí viene una noticia, que la noticia es que por medio del Mesías ellos podían regresar a ser parte nuevamente del pueblo escogido de Dios, que era el pueblo que tiene como base Abraham, Isaac y Jacob, las 12 tribus, ¿sí? Que componen un solo cuerpo, ¿sí? Un solo pueblo llamado Israel. Entonces, por medio del Mesías, cuando Dios envía al Mesías, ellos, hay una buena noticia, y ese es el Evangelio, la buena noticia. La buena noticia, ¿cuál era? Hermanos, la buena noticia es que aquellos expatriados que habían sido desechados, que Dios le había pedido carta de divorcio, ahora por medio del Mesías ellos podían regresar a ser parte de ¿quién?
del pueblo escogido, de la nación santa, ¿sí? de un real sacerdocio. ¿Se entiende? En otras palabras, Pedro le está diciendo a las 10 tribus que están en Galacia, que están en la dispersión, le está diciendo, ustedes no olviden que aunque Dios los desechó, ustedes son una nación santa, una nación que tiene que dar la buena noticia. Ustedes son por medio del Mesías, hoy ustedes pueden regresar a ser parte del pueblo escogido de Dios. ¿Se entiende? Ellos eran los destinatarios que conocían el contexto de la carta que se le escribía. O sea, si necesitamos conocer algunas cosas para darnos el mayor conocimiento a la hora de leer la Escritura. ¿Se entiende? Hoy si nosotros no estamos, escuche, hoy si nosotros no estamos conectados con la identidad, si nosotros no nos sentimos parte del pueblo escogido de Dios, que por medio del Mesías fuimos injertados en el olivo natural, si nosotros no tomamos conexión con el pueblo de Dios, con el pueblo escogido de Dios, entonces no vamos a conocer y vamos a seguir malinterpretando las cartas, los escritos del Nuevo Testamento. Porque le vamos a dar una interpretación según nuestras teologías, nuestra manera de pensar, muy lejos de la realidad social de aquel tiempo. ¿Se entiende? Por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 11, escuche lo que dice. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, y vale aclarar acá la palabra gentil, ¿sí? La palabra gentil significa pagano, significa una persona sin ley, una persona ajena al pueblo de Dios. ¿Sí? Ahora, había dos clases de gentiles en aquel entonces. Estaba el gentil propiamente dicho, de pueblos paganos, pero también estaba el gentil israelita. El gentil israelita era aquel que se había gentilizado, los de las 10 tribus, que se habían mezclado con los asirios, y bueno, después cuando se dispersaron por todos lados, se mezclaron. Eran unos gentiles más. Por favor, cuando usted lea el Nuevo Testamento y aparezca la palabra gentil, por favor asegúrese a qué gentil se está refiriendo. Si bien por medio del Mesías, por medio de Yeshua, por los méritos de él, tanto gentil israelita como gentil pagano, podemos ser parte hoy del olivo natural, pero necesitamos saber, en este caso en el libro de Efesios, cuando Pablo escribe la carta, ¿a qué gentil se está refiriendo? ¿Se entiende? Entonces dice, por tanto acordaos vosotros en otros tiempos, ¿quiénes? Los gentiles, en cuanto a la carne. ¿Por qué aclara en cuanto a la carne? Recordemos la división del reino de Israel. Las 10 tribus se gentilizaron, Dios les da carta de divorcio, son unos gentiles más. Ya no tienen nada que ver con la ciudadanía de Israel. Entonces dice que en cuanto a la carne eran llamados incircuncisos. A los gentiles se les llamaba incircuncisos porque eran lo peor que podía haber. Dice, por la llamada circuncisión hecha la carne. Versículo 12 dice, en aquel tiempo, ¿en qué tiempo? En aquel tiempo, se está refiriendo antes de Yeshua, en la división, cuando fueron expatriados y tuvieron la carta de divorcio de Dios, en aquel tiempo estaban sin el Mesías, alejados,
de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Versículo 13 dice, pero, ahora en el Mesías, en Yeshua, vosotros que en otro tiempo estaban lejos ¿de quién? De la ciudadanía de Israel, sin Dios, sin esperanza, habéis sido hechos cercanos por medio de la sangre del Mesías. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo. ¿De qué pueblo? ¿De qué pueblo? Si Israel era uno solo y hubo una división, se hicieron dos pueblos, el pueblo del reino del sur y el pueblo del reino del norte, que de los dos pueblos hizo uno en el Mesías. Esa es la profecía escrita. Dice que cuando Dios le dijo al profeta, agarra un palo y escribe en un lado la casa de Israel o Efraín y la casa de Judá, y sosténla, dice, porque en mi mano los dos serán uno. ¿Se entiende? Ahora usted puede decir, sí, pero yo no tengo nada que ver, yo no soy judío. No, escuche. Hoy lo que se conoce como Israel está representado, sí, por los judíos. Porque los judíos fueron quienes permanecieron en la casa, permanecieron en la tierra, porque Dios no le pidió carta de divorcio a ellos. Entonces Dios hizo que ellos permanecieran en la casa. Esto está representado en la parábola del hijo pródigo. Cuando usted lea la parábola del hijo pródigo, los dos hijos es la casa de Judá y la casa de Israel. La casa de Judá es el hijo mayor religioso que se quedó en la casa, pero el hijo menor es la casa de Israel, las 10 tribus que se fueron, pero después de un tiempo ellos regresaron. Vamos, despiértese un poco, que tenemos para rato todavía. ¿Se entiende? Ahora usted puede decir, pero yo soy gentil. De hecho, hoy el 90% de los creyentes en Jesucristo se dicen ser gentiles. Y que Dios levantó una iglesia gentil y que no tenemos nada que ver con Israel porque no somos judíos. Hermano, acá no se trata de ser judío. No, se trata de conectarnos con la fuente, la identidad de la Escritura, de lo que Dios habló y lo que está hablando hoy. Conectarnos con el pueblo que Dios escogió y que nunca desechó. La teología del reemplazo, que Dios desechó a Israel y se levantó un pueblo paralelo llamado iglesia, eso no existe en la Biblia. No existe. Léala bien, por favor. Entonces, lo que hoy se conoce como el gentil, ¿sí? Usted dice, pero yo soy gentil. No, lea Romanos 11. Lea Romanos 11. A ver, ¿qué dice Romanos 11? Vamos a leerlo, por favor. Romanos 11 nos va a aclarar un poco. Aunque yo sé que ya lo conocen ustedes. Romanos 11. Es más, si usted tiene la Reina Valera, usted va a tener como título el remanente de Israel. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo, Israel? De ninguna manera. De ninguna manera. Versículo después habla del olivo natural y del olivo silvestre. Y Dios dice que el olivo natural
es Israel. Y lo que hizo por medio del Mesías es, tomó al olivo silvestre, que son los gentiles, tanto la casa de Israel, las 10 tribus, como los demás gentiles, y ¿qué hizo? Al creer en el Mesías los injertó en el olivo natural. Entonces, si usted es creyente en el Mesías, usted ya dejó de ser, usted perdió la esencia, la identidad de gentil, y ahora usted es parte del pueblo de Dios. ¿Se entiende? ¿Estamos acá o no? Entonces, cuando usted quiera leer una carta del Nuevo Testamento, usted quiera leer una carta de Pablo, de Pedro, lea primero las primeras líneas y usted se va a dar cuenta a quién fueron dirigidas. El libro de Santiago, si usted quiere leer el libro de Santiago, la carta de Santiago, asegúrese a ver si usted es parte de los destinatarios. Si usted es parte de los destinatarios, entonces esta carta es para usted. Al menos que usted se sienta que no es parte del destinatario, entonces usted va a leer una carta y no va a entender nada. Santiago 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están ¿dónde? En la dispersión. Entonces Santiago le está escribiendo su carta a las 12 tribus que están en la dispersión. Ahora, ¿por qué es necesario revisar estas cosas? Porque así como yo y como muchos hemos creído verdades y hasta las hemos defendido como verdades absolutas, sin darnos cuenta que lo que hemos defendido ha sido invento de hombre, teología de hombre. Por años hemos enseñado cosas sin darnos cuenta que en realidad repetimos algo que alguien dijo y lo estableció como una verdad, pero sin autoridad del Eterno. Le doy un ejemplo. El emperador Constantino, en el año 325 después del Mesías, estableció el domingo como el día de descanso, anulando así el Shabbat, el séptimo día. Pregunto, ¿con qué autoridad este hombre hizo esto? Sin embargo, en otras oportunidades he leído la carta de Constantino, totalmente errado, un hombre, las aberraciones que hizo, que declaró en carta. Usted la puede googlear, carta de Constantino. Léala por favor usted. Este hombre declaró, entre tantas otras cosas, que el domingo sería el día del Señor y ya no iba a ser más el séptimo día llamado el Shabbat para los judíos o para Israel. ¿Con qué autoridad lo hizo? Ahora, este hombre que creó la religión cristiana, en el 325, no en el tiempo de Jesús. Jesús no creó ninguna religión cristiana. Después de él, según la confesión que él hizo, la iglesia cristiana romana comenzó a enseñar como verdad que el domingo era el día del Señor.
Eso pasó generaciones. Vino Martín Lutero, hubo una reforma, que yo no sé qué reforma hubo, pero bueno, porque Lutero pudo haber hecho una reforma, pero 20 años después le escribió una carta, antisemitismo total, hablando y maldiciendo al pueblo de Dios. Claro, pero eso no lo saben, no dice nada de eso. La iglesia protestante, lo que hoy conocemos como la iglesia cristiana evangélica, sigue pensando que el domingo es el día del Señor y que fue anulado el séptimo día, el Shabbat. Pregunto, ¿de dónde salió eso? Si en ningún lado de la Escritura es señalada que el domingo, el primer día de la semana, es el día del Señor. ¿Se entiende? Pero todo eso lo creíamos como verdad. ¿Por qué? Porque un hombre un día se le dio por declarar eso y vinieron años y años y años y no nos paramos a pensar si era verdad o no o con qué autoridad lo hizo. ¿Se entiende? Necesitamos revisar la Escritura y darle el contenido, entender quiénes son los destinatarios para darle una interpretación correcta. Hay temas de discusión hoy en la iglesia que carecen de fundamentos, pero nosotros la enseñamos como algo absoluto. Hermano, nos ponemos a leer un libro, enseñamos el libro, y creo que necesitamos enseñar la Escritura. Por ejemplo, uno de los temas más tratados, enseñados en el cristianismo, es el tema fundamental, donde el cristianismo es fundamentado, tiene que ver con la doctrina de la salvación. O sea, la doctrina de la salvación en el cristianismo es fundamental y todo pasa por la salvación. De hecho, cuando se predica a Cristo, se predica que si vos aceptás a Cristo vas a ser salvo. Como que si la salvación fuera el todo de lo que la persona tiene que entender. La salvación cumple un rol muy importante en la vida del creyente. Perfecto, estoy de acuerdo. Pero no lo es todo, es el inicio, no el todo. Pero sin embargo, pasaron miles de años y el cristianismo sigue enseñando que la salvación, algo que es el primer punto, el ABC de la vida. Y encima se lo enseña desde una perspectiva errada de lo que es la salvación, de la perspectiva bíblica, de la perspectiva hebrea. Porque el cristianismo, la iglesia, enseña la salvación, que después de aceptar a Jesús, tu alma ya se reconcilió con Dios y ya tenés el cielo comprado. El día que te mueras ya tenés tu lugarcito arriba. Esto me hace pensar como hoy que quieren los científicos, lo de la NASA, han descubierto la Luna y ya hay gente que ha comprado espacio, su terreno en la Luna, porque creo que también han descubierto el agua. Entonces, me va mal acá y listo, me voy a la Luna, total, ya tengo otra vida. Y lo mismo es como que fuera con la salvación en la iglesia, en el cristianismo. O sea, acepto a Jesús en mi corazón, me bautizo, hemos comprado un pedazo de cielo arriba. En las iglesias se ha enseñado que una persona puede ser salva con una simple oración de confesión de fe. Que solo creer y no hacer nada, lo único que tiene que hacer es bautizarse. ¿Se entiende? En la iglesia se enseñó que una persona puede ser salva haciendo una confesión de fe y no hacer nada, simplemente bautizarse.
Es más, y toman como referencia el versículo de Marcos 16, versículo 16, que dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso es una fe abstracta, es una fe que Santiago llamaría una fe muerta, porque la fe sin obra es muerta. Una fe abstracta, no sé, algo que está en el aire suspendido y que... ¿Se entiende? Entonces, la Iglesia ha enseñado que salvación es aceptar a Jesús en mi corazón, me bautizo y listo. Mi pregunta es, ¿puede una persona ser salva haciendo una oración y ser bautizada? La Escritura dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Tenemos que tener cuidado, porque si los demonios creen y tiemblan, por lo menos tiemblan cuando creen. Hay que ver si nosotros temblamos cuando creemos. Cuando hablamos de salvación desde la perspectiva teológica cristiana, solemos hacer referencia a la carta de Gálatas. Y justamente la carta de Gálatas, ¿sí? La carta de Gálatas se toma para negar la existencia de la Torá o de la ley. ¿Se entiende? Como que si la carta de Gálatas, su tema central fuera que si está o no está en vigencia la ley. La ley o la Torá en la carta de Gálatas no es el tema central, no se discute si está abolida o no. Recordemos algo, la carta de Gálatas, en Galacia estaban los expatriados, los dispersos, que eran que parte de los que vivían ahí había personas, estaban parte de las 10 tribus de Israel. ¿Se entiende? Entonces, el libro de Gálatas no tiene que ver con que si la ley o la Torá está abolida o no. El libro de Gálatas tiene otros puntos de discusión. ¿Se entiende? Por ejemplo, el libro de Gálatas habla mucho de la influencia del legalismo. Habla mucho sobre la influencia del legalismo. Y en la mala interpretación que la Iglesia cristiana le da al legalismo, para un cristiano, una persona legalista es aquella persona que se ha vuelto a la ley, a obedecer la ley, a obedecer la Torá, a obedecer los mandamientos. Eso es legalismo. Para una persona cristiana evangélica, por ejemplo, obedecer los mandamientos es ser legalista. Pregunto. El primer mandamiento dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Yo pregunto, si obedecer los mandamientos es ser legalista, yo pregunto, ¿dónde está el legalismo en el primer mandamiento que dice amar a Dios con todo tu corazón? ¿Dónde está el legalismo en el segundo mandamiento donde dice llamarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Dónde está el legalismo cuando dice que el quinto mandamiento es honrar a tu padre y a tu madre? ¿Dónde está el legalismo? ¿Dónde está el legalismo ahí? Entiendo que es por una falta de conocimiento. Entiendo que es por una falta de conocimiento. Pero no hay legalismo ahí. Obedecer a Dios no es ser legalista.
Entonces, cuando leemos la carta de Gálatas, vemos la influencia de los legalistas, pero no los legalistas como nosotros lo hemos entendido. Los legalistas se está refiriendo a un grupo de personas, no por obedecer la ley de Dios o la Torá de Dios. ¿Se entiende? Los legalistas que había en ese entonces no tenía que ver con obedecer la Torá, sino más bien tenía que ver con obedecer ¿qué? Obedecer los preceptos, obedecer las leyes rabínicas. Tenía que ver con los 6.000 preceptos que establecieron algunos después de la construcción del segundo templo. Conocida también como la ley de los ancianos. Cuando usted lee la Escritura, cuando usted lee los Evangelios, usted se va a encontrar que cuando Yeshua habla con los fariseos, el énfasis que hay en las enseñanzas o los temas de discusión entre Yeshua y los fariseos, no era que ellos estaban mal en obedecer los mandamientos de Dios. Yeshua les hablaba diciéndole que ellos estaban mal. ¿Por qué? Porque ellos estaban obedeciendo más los mandamientos de los hombres, los preceptos, los 6.000 preceptos antes que los mandamientos de Dios. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 1. Mire lo que dice. Entonces se acercaron a Yeshua ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Léalo despacio, por favor. Los fariseos y los escribas se acercaron al Mesías reprochándole por qué sus discípulos estaban quebrantando las tradiciones de los ancianos. No está diciendo que están quebrantando los mandamientos de Dios. Y uno de los mandamientos de los ancianos que tenía que ver con las leyes, vuelvo a decir, las leyes rabínicas, las leyes de los 6.000 preceptos que un grupo estableció, una de ellas era que tenían que lavarse las manos antes de comer pan. Por eso el texto dice, porque no se lavan las manos cuando comen pan. En la Torá no está como ley lavarse las manos antes de comer pan. No es una ley. No está en la Torá. Sin embargo, los escribas y los ancianos que seguían las tradiciones de los ancianos sí estaban obedeciendo más la tradición que los mandamientos de Dios. Entonces el versículo 3 dice, y respondiendo Yeshua les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Perdón, pero acá Yeshua, Jesús, no está diciendo, porque si en el pensamiento es que con la muerte de Jesús la ley de Dios fue abolida y fue a segundo plano, lo que está haciendo acá es estar reprochándole que dejaron de lado el mandamiento de Dios por seguir las tradiciones de hombre, las tradiciones de los ancianos. El mismo pasaje, pero visto desde el libro del Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos 8 y 9, nos acota algo más todavía. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios. O sea, Yeshua le está reprochando a los fariseos
que ellos habían dejado el mandamiento de Dios para aferrarse, dice el texto, a la tradición de los hombres. Versículo 9 dice, les decía también Yeshua, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces, cuando el libro de Gálatas habla de los legalistas, no está hablando de aquellas personas que guardan la ley de Dios. Está hablando de aquellas personas que obedecían más las leyes de los hombres, la tradición de los ancianos, los 6,000 preceptos, más que los mandamientos de Dios, que la ley o la Torá. Entonces no confundamos que el libro de Gálatas habla y ataca a los legalistas, aquellos que obedecen la ley de Dios, porque eso no es verdad. No es verdad. Eso es antibíblico. ¿Se entiende? La carta de Tito, capítulo 1, versículo 9, dice retén la palabra fiel como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que se contradicen. Dice el versículo 10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente lo de la circuncisión. Había un grupo llamado lo de la circuncisión. Estos eran las personas legalistas. Lo de la circuncisión, les sigo leyendo Tito. Dice, los cuales es preciso tapar la boca. ¿A quién? A lo de la circuncisión, a los legalistas que enseñaban a lo que iban, a lo del pueblo, a los creyentes en el Mesías, le estaban enseñando que era mejor guardar las tradiciones de los hombres, los 6,000 preceptos rabínicos más que otra cosa. Los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que os conviene. Uno de ellos dijo, su propio profeta dijo, los cretanenses, siempre mentirosos, malas bestias. O sea, Tito habla acá de lo de la circuncisión, y en aquel tiempo había un grupo llamado lo de la circuncisión, y ellos creían que la salvación era a través de la circuncisión y por guardar la ley. Pero guardar la ley, ¿qué ley había que guardar? No era la Torá dada en el Sinaí, era la ley de los hombres, la ley de los ancianos, la tradición de los ancianos. ¿Se entiende? La salvación para los grupos de la circuncisión, para los grupos de los legalistas, no era por medio de la fe en el Mesías, era por la circuncisión y por guardar la ley de los ancianos. Esa era la lucha que había en Galacia. Por eso Pablo escribe la carta, no dando por sentado que si la ley de Dios estaba abolida o no, estaba diciendo, contrarrestando lo que este grupo estaba enseñando, que la persona podía ser salva si se circuncidaba y guardaba los preceptos de los ancianos. Ahora, el problema, como he venido diciendo, está en la mala interpretación, porque al no conocer, por ejemplo, cuando leemos la palabra ley, damos por sentado que se refiere a toda la ley de Moisés o a toda la ley dada en el Sinaí. Y no es así eso. Cuando cualquier persona lee la Biblia y encuentra la palabra ley, es como que siempre la palabra ley significa siempre lo mismo, y no es así.
Lo aclaro porque, vuelvo a decir, tenemos problemas al leer la Biblia, porque si yo cada vez que voy a leer la palabra ley le voy a dar la misma interpretación, entonces voy a sacar de contexto y me voy a perder muchas riquezas. ¿Se entiende? Porque en toda la Biblia encontramos la palabra ley, pero sin embargo, ley, que es Torá, no en todos lados tiene la misma implicancia, refiriéndose a lo mismo. Por ejemplo, Romanos capítulo 7. ¿Qué dice Romanos capítulo 7? A ver, vamos a leer Romanos capítulo 7. ¿Qué dice Romanos capítulo 7? Capítulo 7 está hablando de la ley. ¿Pero de qué ley está hablando? Y vuelvo a recalcar lo mismo. Si nosotros no nos ponemos a ver a qué se refiere en el contexto la palabra ley, voy a seguir pensando que la ley es lo mismo en todo, y no es así. Porque Romanos capítulo 7 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Y entre paréntesis dice, hablo con los que conocen la ley. O sea, hermanos, si usted y yo no conocemos la ley de Dios, no conocemos la Torá, la instrucción, mejor dicho, la ley dada por Dios por medio de Moisés en el Sinaí, si no conozco la Torá propiamente dicho, no vamos a poder seguir leyendo lo que sigue. El problema está que habemos muchos que nos creemos maestros e interpretamos cualquier cosa. Entonces, cuando seguimos leyendo, no prestamos atención en el primer versículo, seguimos leyendo y le aplicamos la ley de Moisés, la ley de Dios, la Torá, diciendo que está abolida, porque en realidad el capítulo 7 está hablando de la ley del adulterio. No está hablando de la ley, de toda la ley en sí. Está hablando de la ley del adulterio. No me quiero detener a explicarlo, pero está hablando de la ley del adulterio. Por favor, cuando lea Romanos 7, no lea la palabra ley en un plano general. Hable de la palabra ley en cuanto al adulterio. Pablo está hablando de la ley del adulterio. ¿Se entiende? Vale destacar que la Torá no provee salvación. En ningún lado la Torá dice o afirma que la salvación es por obedecer la Torá o la ley o los mandamientos. Aclaro esto porque muchos creen, piensan y enseñan que guardando la ley, obedeciendo los mandamientos, vamos a ser salvos. Y no es así. Obedecer los mandamientos, guardar la Torá, no es para ser salvo, porque la Torá no provee salvación. La salvación es por gracia, por medio de Yeshua, el Mesías. Pero, la obediencia a los mandamientos, es para bendición. ¿Queda claro eso, verdad? No obedezco los mandamientos para ser salvo. Obedezco los mandamientos para vivir en bendición. ¿Se entiende? Cabe
cabe aclarar también que el tema de salvación, como nosotros lo conocemos, no es lo mismo como los creyentes de la Edad Media, los creyentes del primer siglo. La salvación en los creyentes de aquel tiempo no es lo mismo a lo que nosotros hemos creído o lo que creemos hoy. El concepto de salvación para un hebreo de aquel tiempo no es el mismo concepto de salvación para un cristiano evangélico el día de hoy. ¿Estamos acá? Para un creyente en el Mesías del primer siglo, para un creyente hebreo, para el pueblo de Israel, la salvación en su contexto no es el mismo que sería para nosotros hoy, lo que sería para un cristiano evangélico. Para un cristiano evangélico la salvación es que me muero y me voy al cielo. Eso es salvación. ¿Estamos acá? Lo que hemos creído que nadie puede cumplir los mandamientos, lo que hemos creído que nadie puede cumplir los mandamientos, ¿sí? Y que Cristo tuvo que venir a cumplirlo es totalmente errado. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice lo contrario. Usted se quedó seguramente con lo que yo dije, que la salvación es totalmente diferente para un hebreo de aquel tiempo y lo es para hoy. Ya voy a tocar ese tema, así que no me olvidé de eso. Pero lo que quiero hacer referencia es que muchos han creído que nadie pudo cumplir los mandamientos, la Torá, toda la ley. Por eso Cristo tuvo que venir a cumplirlo por nosotros. Y en su muerte ya quedamos desligados de toda la ley de la Torá. Eso es totalmente errado. Eso no dice la Escritura. Veamos qué dice la misma Torá, la misma ley, qué es lo que dice. Porque si la misma ley no se pudo cumplir, ¿por qué Dios dice lo contrario en Deuteronomio 30, versículo 11? Versículo 30, versículo 11. Dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil. Escuche, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, esto dice ¿quién? Dice Dios. ¿A quién? Al pueblo. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digáis quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digáis quién pasará por nosotros el mar para que nos traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos. Versículo 14. Porque muy cerca, Dios dice, muy cerca está la palabra en tu boca. ¿Y a dónde? Y en tu corazón. ¿Para qué? Para cumplirla.
Vamos, despertémonos. Entonces, en la teología cristiana se cree que el hombre no pudo cumplir los mandamientos de Dios, por eso Cristo tuvo que venir para abolir esa ley de maldición, sacarle la carga, y hoy estamos en gracia sin hacer nada, porque no pudimos cumplir los mandamientos. Pero sin embargo, Deuteronomio 30 nos dice Dios que la palabra de Dios no está ni en los cielos, no está en la tierra para que digamos, no vamos a poder cumplirlo. Dios dice, versículo 14, muy cerca está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. ¿Se entiende? Lo que sí era difícil, escuche, lo que sí era difícil cumplir en aquel tiempo eran los 6.000 preceptos aproximadamente. 6.000 preceptos, algunos dicen que eran un poco más. Sí era difícil para el pueblo cumplir los 6.000 preceptos, conocidos como la tradición de los ancianos, los mandamientos de hombre. Este grupo creó estos preceptos, estas leyes. Crearon estos preceptos ¿para qué? Con el objetivo de proteger. ¿Proteger qué? Los preceptos propiamente dichos, los mandamientos de Dios. Este grupo, los ancianos, eran tan celosos de la ley de Dios que ellos mismos crearon leyes para proteger la ley propiamente dicha de Dios, conocido también como el cerco alrededor del cerco. Ellos crearon un cerco para proteger el cerco. Entonces, toda persona que quería llegar al conocimiento de la ley de Dios, de la Torá de Dios, tenía que primero cumplir los 6.000 preceptos. Eso sí era difícil de cumplir. El pueblo en ese tiempo se preocupaba más por cumplir esas leyes más que por cumplir la ley de Dios. Por eso Yeshua le dice, ustedes han dejado el mandamiento de Dios por guardar la ley de los hombres, los mandamientos de los hombres. ¿Se entiende? A esas leyes era a la que Yeshua constantemente se oponía y le dijo que vino a poner fin. Esas son las leyes imposibles de cumplir, las leyes establecidas por los ancianos. Mateo capítulo 5 dice un pasaje muy conocido: no penséis que he venido a abrogar la ley, la Torá o los profetas. No he venido a ponerle fin, sino he venido ¿a qué? A cumplir. Otra traducción dice, le he venido a traer la interpretación correcta de los mandamientos de la Torá de Dios. Y el texto agrega y dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ninguna jota ni una tilde pasará de la Torá, de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Pregunto, ¿el cielo y la tierra pasaron? Entonces, la Torá de Dios sigue vigente. Ese Jesús o Yeshua, como usted le quiera llamar, no vino a poner fin a nada. ¿Estamos acá? Tengo mucho todavía, pero ya llevo 1:40 más o menos hablando. Y ni siquiera he hablado de la salvación, escuche.
Simplemente estoy aclarando algunas cosas para poder hablar de lo que es el discipulado. ¿Se entiende? A eso es lo que la iglesia ha malinterpretado. La iglesia piensa que Yeshua vino a poner fin a la ley de Dios. No. Yeshua no vino a poner fin a la ley de Dios. Yeshua vino a poner fin a los 6.000 preceptos, conocida como la tradición de los ancianos. Esas son las leyes imposibles de cumplir. Pero la ley de Dios, la Torá de Dios, Deuteronomio 30, queda claro que Dios dice que su palabra, su Torá está en nuestra boca y en nuestro corazón para poner por obra. Y volviendo al punto de salvación, el concepto de salvación que un hebreo creía en su tiempo no es el mismo concepto de salvación que un cristiano evangélico cree hoy. Si vamos al tema de la salvación, si estudiamos la salvación desde el concepto hebreo, nos vamos a dar cuenta que en ese tiempo la salvación no lo era todo. O sea, la salvación desde la perspectiva hebrea es muy diferente al que se cree hoy en la iglesia cristiana. Primero, porque la salvación no se conoce o no se conocía que era a partir de la muerte y resurrección del Mesías. El concepto de salvación que la iglesia cristiana evangélica tiene es que la salvación vino por medio del Mesías como, hablando del conocimiento, la salvación vino por medio del Mesías, sí, es correcto, por medio del Mesías nosotros somos salvos, pero el conocimiento, el concepto de salvación se conocía mucho tiempo antes que el Mesías viniera a la tierra. El concepto de salvación, la idea de salvación ya existía antes de Yeshua y tenemos muchas referencias bíblicas. Si buscamos salvación en el Antiguo Testamento vamos a encontrar muchas referencias a ese tema. ¿Se entiende? Analicemos cada uno de esos versículos que encontremos que aparece la palabra salvación y en qué contexto aparece. Y en ninguna parte se refiere a salvación como vida eterna, como irse al cielo. Para un cristiano evangélico, salvación es tener vida eterna, irse al cielo. Nunca para el pueblo de Dios la salvación fue asegurarse, irse al cielo después de la muerte. Eso no era un problema para aquel entonces. Tampoco lo fue para los creyentes en Yeshua del primer siglo. Esta teología apareció algunos años después. La teología de la salvación como vida eterna, como irse al cielo, apareció muchos años después. ¿Se entiende? Voy a terminar acá, porque si no me voy a extender bastante. Pero queda claro, y voy a retomar el concepto de salvación de la perspectiva hebrea porque me parece muy importante, y lo próximo que voy a hablar va a ser para desarrollar el capítulo 15 del libro de Hechos, un pasaje muy mal interpretado en la iglesia evangélica, en el cristianismo,
porque es un pasaje que se malinterpreta a la hora de decir qué es lo que se puede comer, qué es lo que no se puede comer. También trata el tema de la salvación y habla también lo de la circuncisión, el grupo que dije hace unos minutos atrás, lo que significaba. Así que voy a retomar, voy a dejar acá y quizás, vamos a ver cómo se presenta, quizás termine el tema mañana domingo, ¿sí? A la mañana, pero bueno, le voy a confirmar en el transcurso del día para continuar, ¿sí? Para terminar esta idea de la introducción o aclarar algunos conceptos, ideas en cuanto a algunos versículos y sobre todo temas como lo que es la salvación, ¿sí? Lo que significa la salvación para un cristiano y lo que significa la salvación para el pueblo de Dios, ¿sí? Así que dejamos acá, Dios les rebendiga, el Eterno los guarde, los proteja, que puedan terminar un buen Shabbat. Para los que no han podido estar, el video queda aquí grabado. Si usted no ha visto los otros anteriores, búsquelo. Y bueno, si quiere compartir el video, compártelo con alguien que usted quiera. La idea no es convencer a nadie, sino simplemente ir afianzando nuestra identidad como pueblo, estudiar las Escrituras, ¿sí? Tener el mayor conocimiento posible, pero no para tener conocimiento en sí, sino conocimiento que nos vaya revelando al Mesías día tras día. Poner en práctica la palabra, porque ese es el objetivo. Así que les bendigo, que puedan tener un buen Shabbat, lo que queda de este día, ¿sí? Así que le estoy avisando en el transcurso del día si mañana, domingo, continuamos con este tiempo conectados con Yeshua y la Torah, ¿sí? Shabbat Shalom para todos.